Bienvenidos un día más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy contamos con la visita de Fernando Pérez Pacho, que posee 40 años de experiencia como psicólogo, de los cuales 22 los ha dedicado a trabajar en el ámbito de la salud mental. 10 años con alcohólicos, 10 años en violencia de género y también en el 112 con intervención en crisis. Hoy está aquí en calidad de especialista en trastornos emocionales en el ámbito policial y actualmente está preparando el doctorado sobre el suicidio policial. Hola Fernando, bienvenido a la Asociación Capernaum, un placer tenerte aquí. Hola, buenas tardes, Buenas buenos días, tardes. yo no sé cuándo Buenas me tardes, veréis. buenos días, buenas noches, según nos vean y en qué punto del mundo nos vean. Entonces, muy bien. Sí. Mira, quería comentar contigo, porque este fin de semana he visto la serie de Antidisturbios y muestra muy bien cómo los policías navegan en dos aguas, que viven como en dos mundos completamente distintos, mientras nosotros vivimos en uno. Y refleja muy bien un problema grave que tienen en el trabajo. Hay una muerte ejerciendo las labores policiales y se ve como no cuenta ni con el apoyo ni de los jefes ni de los otros compañeros. Y después se ve la llegada a ese otro mundo, que es el familiar. Llegan a casa donde les ocurren otros problemas, se encuentran con sus mujeres, sus hijos, pues otro tipo de vida completamente diferente. Entonces se ve muy bien cómo tienen ese problema en el trabajo, pero como la vida sigue, ellos como que se quitan esa careta que tienen en el trabajo, pero ves que el asunto sigue ahí agazapado, el problema, preparado para salir en el momento que ellos menos esperen, que es lo que ocurre. Y ahí en esa serie yo veo el desgaste que sufren día a día los policías emocional, ese desgaste emocional que en muchas ocasiones les lleva al suicidio. Y por eso quería hablar contigo de que esto es la mochila emocional, y porque yo te he oído decir en otras ocasiones que la mayor causa de estrés policial ocurre dentro de las comisarías, con jefes y compañeros tóxicos, con falta de empatía. Y ahí va la primera pregunta. ¿Cómo hace un policía para lidiar con estas situaciones? Porque en Ávila, cuando salen, evidentemente no les enseñan a lidiar con las emociones. Entonces, ¿qué hace un policía en este caso? Pues primero de todo pasarlo mal, porque ya como has visto bien en la serie, que creo que la verdad está bastante bien, se percibe, ¿no?, esa carga emocional tan intensa, producida no tanto en cuanto al trabajo que uno hace, que uno básicamente está en una unidad especial como es la UIP, que vas por vocación. ¿Por qué? Pues porque tu nivel de ayuda a los demás, pues dices, lo voy a canalizar por aquí, pero es por vocación, ¿no? Entonces, si observamos, lo que genera más estrés generalmente en el ámbito policial, en todas las investigaciones que se han hecho, coinciden en que lo que ocurre intramuros, es decir, dentro de la comisaría, ¿no?, es los factores organizacionales que tienen que ver con los turnos de trabajo o tienen que ver con la relación con los compañeros, con los mandos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, con el reconocimiento que te dan por tu trabajo, por ejemplo. Sí. Tiene mucho que ver con el estrés cotidiano o más estrés cotidiano que puede experimentar el policía. Si lo trasladamos al ejemplo que tú has puesto ahora mismo, es bien evidente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una acción que se hace contra todo pronóstico que no se debía hacer, que termina como termina, Sí. ninguno de ellos se siente respaldado. Es decir, llegado el momento de la verdad, aquí todo el mundo se lava las manos. Sí. Y los que quedan, que tienen que dar la cara, son los que no tenían que haber ido, pero han tenido que ir por su obligación y porque su deber es ir. Entonces, esa falta de apoyo institucional, esa falta de reconocimiento y además luego que llegados a que haya problemas aquí, sálvese quien pueda. ¿Y a quién señalas? A la parte más débil de la cadena, ¿no? Sí. Que es el agente de a pie que ha estado allá. Estos son los factores organizacionales, pero que toman ese ejemplo, por el ejemplo que hemos puesto ahora mismo de la serie esta, pero que en el día a día puede ser, por ejemplo, el de un mando tóxico. Es decir, cuando tú tienes un mando tóxico en una comisaría, a ver, pongamos un mando tóxico a la comisaría porque estamos hablando de policías, pero Sí, esto sí, sí. lo puedes trasladar a un funcionamiento en cualquier otro trabajo. Pero la Sí. realidad es que tú ves rápidamente de qué comisarías son donde la gente pide más destinos, más cambio de destino. Entonces, seguro que ahí hay un ambiente laboral
inadecuado, nefasto, ¿no? Y seguro que detrás de todo esto hay mandos que son tóxicos, mandos que no son adecuados, que lo único que están fomentando es el absentismo, la desmotivación, el choque de unos y otros, la desconfianza, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego están los estresores operacionales, que serían aquellos que se derivan del propio trabajo policial, como vimos ayer, pues, de tener que enfrentarse, ¿no?, con una serie de personas que además, yo lo sé positivamente porque he hablado con muchos de ellos, sabes positivamente que lo que están reclamando es legítimo, pero tienes que sacarlos de allá. Es decir, tienes que ir un poco en contra de lo que tú crees, pero tienes que hacerlo porque es tu deber. Claro, eso día a día, tener violencia, confrontaciones, enfrentamientos armados, violencia, agresiones, insultos, etcétera. Claro, esto es una gotita que es cada día, y esto también puede conllevar situaciones de estrés no resuelto que se van produciendo de una manera continuada. ¿Por qué? Porque además lo que vemos es que luego después, cuando llegas a tu comisaría, tampoco puedes hablar de nada de esto más que con tus propios compañeros, porque no existe ninguna forma de canalizar. Y cuando tú preguntas qué hace el policía ante estas situaciones, pues hombre, cuando dispone de un compañero adecuado, pues seguramente lo hablará con él, le comentará con él sus dudas, sus inquietudes, sus miedos, pero difícilmente todo eso lo va a trasladar después al conjunto de sus compañeros. Y entonces lo que puede hacer o lo que podría hacer, ¿qué es? Pues hombre, ciertamente en una comisaría se tendría que favorecer la ventilación de estas emociones, ¿no? Como ya se viene haciendo en algunos lugares y en otros países hace muchos años. Sí. Es decir, que el policía pueda normalizar el tener miedo, el pasarlo mal, el que haya tenido una llorera, el que le haya dado un ataque de nervios, o el que haya tal. ¿Por qué? Pues porque el policía es un ser humano. Sí, exacto. Y pretender que no lo sea es negar una realidad bien evidente, ¿no? Y precisamente como es un ser humano y tiene emociones, ese trabajo, ese día a día, va generando un estrés que si no se canaliza de una manera adecuada puede tener consecuencias muy indeseables, ¿no? Me voy a saltar, porque ahora me voy a saltar el orden de las preguntas, porque enlazar con lo que tú me has dicho. ¿Qué hace un policía, por ejemplo, que sabe que un compañero lo está pasando mal, porque en la serie también sale reflejado, porque está pasando una mala época, el compañero no lo comunica y no existen canales para hacerlo o son canales no válidos? Por ejemplo, en la serie se ve cómo va uno de ellos y lo apuntan en una famosa lista para que lo llame la psicóloga algún día, si lo llama. Entonces, muchas veces nos echamos las manos a la cabeza cuando después ocurre un suicidio y, ay, ¿cómo ha hecho esto? ¿Por qué ha pasado? Pero, claro, los compañeros en muchas ocasiones tampoco comentan cómo está ese otro compañero, ni ellos mismos tampoco. Claro, ¿qué hacemos con esta falta de canales? No sé, ¿qué se hace? Bueno, pues yo creo que la lógica o el sentido común te dicta que precisamente es cuando tú experimentas un estrés en tu ámbito laboral, es en ese ámbito en donde debes normalizarlo y abordarlo, no fuera de él. Entonces, muchísimas situaciones de estrés con las que se encuentra el policía, los compañeros son plenamente conscientes de ellas. ¿Por qué? Porque posiblemente lo hablas con el que tienes al lado o llevas tanto tiempo con él que ya te conoce y sabe que te pasa algo. Pero claro, el otro le puede contar y le puede decir, oye, pero no digas nada. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura policial, reconocer que tienes un problema emocional o que tienes determinados miedos o inseguridades o estrés, etcétera, está mal visto. No está bien visto en líneas generales. No es un valor, eso es de todo menos algo de lo que se pueda hablar, ¿no? Por suerte, ciertamente yo que lo he visto con los 30 y tantos años que estoy interviniendo en temas policiales, se están produciendo cambios muy interesantes y muy importantes. Pero, sin embargo, sigue siendo dentro de la cultura policial casi un tabú el hablar de que yo estoy mal psicológicamente, que una intervención me ha hecho encontrarme mal o he tenido miedo. Y esto lo comentas con la persona que tienes al lado, con tu compañero de confianza. Cuando realmente el hecho de poder transmitirlo y normalizar esas emociones sería lo más idóneo, ¿no? ¿Por qué? Pues que precisamente para eso están los compañeros, para decirte, oye, ese miedo que tú tienes lo hemos pasado todos. Y entonces no pasa nada, es decir, es algo propio y normal de lo que tú has visto y has vivido, ¿no? Pero la gente a veces puede tener sentimientos de inadecuación porque no encuentra el camino adecuado para poder resolver esto. ¿Y qué hacen? Pues no dicen nada, la mayoría se callan, se aguantan el chaparrón, lo comentan con el compañero que tiene al lado o si no lo comentan en su casa de una manera muy relativa, porque claro, el policía también viene igual de vivir una situación de mucha tensión
a la tranquilidad del hogar, ¿no? Ese cambio Sí. tan brusco, Sí. a veces es difícil de digerir, ¿no? Y claro, y la mujer te pregunta, o el marido te pregunta, si en el caso de que seas policía, hombre o mujer, ¿no? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Y qué le cuentas? ¿Qué le Claro, cuentas? sí. ¿Qué le cuentas? Sí. Volver otra vez a revivirlo todo, hablar de ello. No, no, lo que quieres es sacártelo de la cabeza y no hablarlo. Pero claro, ese no sacarlo de la cabeza y no hablarlo hace que pueda tener un efecto acumulativo con el paso del tiempo. Y el policía incluso puede llegar un momento que además se ve a ver, estamos hablando del cuerpo de la UIP, pero lo generalizamos al resto Al de resto de los cuerpos policías. policiales. Sí, hay una escena en la que uno de ellos se mete en el cuarto de baño con un ataque de ansiedad tremendo, que Sí. le falta el aire y tiene que abrir la ventana, ¿no? Sí. Esto es lo que observamos, ¿no? Ese efecto acumulativo, cuando la mujer le pregunta en casa, ¿qué tal, cómo ha ido? Bien, y todo bien, no dices nada, pero al final todo eso lo llevas dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el policía no encuentra el camino, el vehículo para tal. Los compañeros, ¿por qué no hacen nada? Algunos compañeros sí que hacen y actúan, y cada vez hay más gente concienciada. Pero se encuentran con qué. Y eso, si lo hablas con ellos, te lo dirán. A ver, si digo algo, igual se cabrea mi compañero, porque no quiere que lo cuente a nadie. Estoy faltando a lo que me está diciendo. Claro, es un dilema, ¿no? Por un lado lo veo muy mal, pero por otro lado falto a su confianza si yo digo algo. Por otro lado, está que igual resulta que lo digo a mi superior y mi superior me manda al carajo. Me dice, oye, a mí no me entiende, venga, échale un par de narices y que tire adelante. Tiene pocas opciones, ¿no? El miedo a que lo que yo diga no va a tener luego un curso de acción adecuado. Y lo que falta realmente es precisamente ese curso de acción. Es decir, que el policía disponga, no digo que falte en todas partes, ojo, no quiero generalizar, pero en general el policía se encuentra con que yo veo a mi compañero mal, ¿a quién se lo digo? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿Me van a escuchar? ¿Me van a meter un puro? ¿Me va a caer un problema a mí? Porque claro, si mi compañero luego le dan una baja psicológica, le va a afectar en el sueldo, luego me va a echar a mí la culpa, le van a quitar el arma y me va a echar a mí la culpa. Claro, es decir, todo ese proceso hace que cuando realmente sería necesaria la ayuda, el policía se hace muchas preguntas que yo entiendo lógicas, porque dice, igual resulta que queriendo hacer un bien, voy a provocar aquí un montón de cosas negativas. Y claro, por eso muchas ayudas se quedan en el inicio, no siguen adelante. No siguen para adelante. No siguen adelante, y porque el policía no tiene la seguridad de que lo que él va a contar va a ser algo que igual va a quedar entre él y uno más, y luego eso va a tener una adecuada actuación de ayuda, etcétera, etcétera, para su compañero, ¿no? Porque él tiene que lidiar con que, oye, es que voy a traicionar tu confianza porque realmente yo te veo mal y necesitas ayuda. Claro, esto es duro, Sí, mucho, mucho. Es duro. Quería que me explicaras también qué es el síndrome de adaptación para un policía. Sí, bueno, el síndrome de adaptación fue un proceso que desarrolló Hans Seyle hace ya unas décadas, y es un conjunto de síntomas físicos y psíquicos que el sujeto percibe cuando se enfrenta a una situación novedosa. Entonces, una situación novedosa que puede ser de cualquier índole, pero en general, normalmente se produce cuando el sujeto percibe que una situación concreta es amenazante. Entonces, la percibe como una amenaza y entonces esto dispara una serie de respuestas fisiológicas que pueden ser de tres tipos, que pueden ser de alarma, pueden ser de adaptación o pueden ser de agotamiento. Por ejemplo, de alarma, el sujeto, imagínate, yo te enseño a ti un cuchillo y tú automáticamente se te dispara la tasa cardíaca, te pones tensa muscularmente, se te dilatan las pupilas, aumenta tu respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento tú valoras muy rápidamente si dispones de algo para hacerle frente. Te puedes quedar paralizada y entonces yo te robo el bolso y me voy. Ahora, igual decides eso, porque igual si tú me atacas, igual yo te clavo el cuchillo. Y eso puede quedarse ahí. Entonces, la persona se le pasa luego el estrés, pasas una temporada mala, etcétera, etcétera, pero luego vas recuperando la estabilidad, el equilibrio. Pero puede ocurrir que la persona no encuentra la manera de poder resolver esa situación y, pongamos por caso, tú vives en tu casa y tienes ruido de los vecinos con música constantemente, ¿no? Y no hay manera de que paren. Bueno, pues tú te vas adaptando, pero más manteniendo un nivel de tensión durante todo el día. Eso y me lo puedes sobrellevar. ¿Eso te ocurre? Eso me ocurre. Ya he tenido que llamar a la policía local. Pues imagínate, por ejemplo, otra situación, que el policía se encuentra cada vez que sale de su trabajo con insultos, con tal, que no llegan a ser una amenaza
a su integridad física, pero sí que son molesto porque es constantemente insultos, tal, tal. Y seguramente el policía termina adaptándose, termina autocontrolando porque se da cuenta de que calentarse más lo único que va a hacer es provocar más problemas, muy inteligentemente además, pero eso no quita que eso te moleste y que te va pasando facturilla cada día, ¿no? Lo cual no es extraño, que de pronto luego vas a otro sitio y por una cosita así que te digan, vamos, montas el circo. Bien, pero de alguna manera el organismo, aunque se adapta, sí que eso tiene un coste. Por ejemplo, dolores de cabeza, fatiga crónica, problemas circulatorios, tensión muscular. ¿Por qué? Porque esa adaptación tiene un precio. Tú estás en tensión de una manera continuada, aunque sea más sobrellevada, pero durante un tiempo. Y por último, dificultades para dormir y para descansar, incluso sensación de que no haces bien tu trabajo, de que cómo te pueden decir eso y tú no responder, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último está el agotamiento, que es cuando ya tienes un esfuerzo continuado ante una situación de estas, que es lo que vimos ayer en la película, ¿no? Cuando este policía, ante un esfuerzo continuado de todo lo que le viene encima, ya no puede más y descarga toda esa ansiedad. Si te diste cuenta, todos los gestos que le haces para poder coger aire porque tiene una tensión muscular y una angustia tremenda, ¿no? Como que le falta el aire, ¿no? Y entonces esto es lo que ocurre. Pero básicamente es una respuesta ante una amenaza. Esto es algo biológico. Estamos preparados para responder así ante una amenaza, sea esta real o no. Pero básicamente esta sería un poco lo que has dicho, el síndrome general de adaptación. Ante un estrés, o lo controlas o te da matarile. Esto está más claro que el agua. Vamos a ver, quería saber, por ejemplo, ¿el cerebro actúa igual ante una amenaza real o una amenaza que no sea real? Y, por ejemplo, hay ocasiones en que tú estás en una situación que no es amenazante. Imagínate que escuchas un sonido o ves algo que te recuerda una situación por la que has pasado que sí ha sido estresante. Entonces, te lleva a desencadenar la misma reacción, aunque no está ocurriendo absolutamente nada. Ni tienes a nadie enfrente ni nada. ¿Qué hacemos en estas situaciones? ¿O qué se puede hacer? ¿Cómo actúa el cerebro, quiero decir? Sí. Vamos a ver, el cerebro tiene la mala costumbre a veces de almacenar lo que no debe. Es decir, que almacena lo bueno, pero también almacena lo malo. No es muy selectivo para esto, ¿no? No. Es casi como una boca abierta y va ahí pillando todo lo que hay, ¿no? Y en el momento menos oportuno, ¡zas! Exactamente. A ver, cuando el ser humano quizá es el único animal que puede experimentar estrés imaginando una situación temida, sin que se produzca una amenaza. Cuando decimos una amenaza real, hablamos de una amenaza a la integridad física, ¿no? Es decir, porque básicamente el estrés es el primer mecanismo biológico y recurso que seguramente tuvo el ser humano y las primeras células. Es decir, ¿por qué? Pues porque lo que hace básicamente el estrés es proteger tu supervivencia. Tener miedo a que te coman. Esto puede ser real si tú vas por África y hay leones, pues te pueden comer. Es un miedo real. Ahora, que tengas miedo de que te coman en mitad de la plaza de tu pueblo, pues es más complicado, ¿no? Sí. Esto es lo que decimos, ¿no? Que de las fobias, ¿no? Porque hay personas que tienen un miedo irracional que generan las mismas respuestas fisiológicas de estrés ante una situación imaginada. Por ejemplo, si alguien tiene verdadera fobia a las cucarachas, tú basta que le digas a alguien, imagínate una cucaracha subiéndote por la pierna, ahora con esas patitas todas asquerosas y las antenitas yéndote por la cara, por las orejas, etc. Seguramente vamos a conseguir que genere la misma respuesta de estrés que si estuviera delante de la cucaracha. Es decir, que sí, que el ser humano puede emitir respuestas de estrés intensas ante situaciones imaginadas. ¿Por qué? Porque como el cerebro ha almacenado experiencias previas, es capaz de reproducirlas. Aparte que el cerebro no entiende la diferencia entre algo real o imaginado. Es decir, el cerebro, bueno, estamos hablando del cerebro como si fuera por libre detrás nuestro, pero ciertamente es por darle un poco de personalidad, ¿no? Básicamente el cerebro lo que hace es protegernos. Entonces tiene un sistema que es, si tú ves que algo lo identifica como peligro, te dispara todo el recurso que tiene, que es la respuesta fisiológica que conocemos como la respuesta de estrés. Palpitaciones para aumentar el ritmo, el flujo sanguíneo,
el aumento de la respiración para oxigenar mejor la sangre, porque si no la musculatura se agarrotaría y como hay tensión muscular, oxigenas mejor la sangre y así consigues relajarlo. Se te ponen los pelos de punta, ¿no? Eso que dicen, tiene miedo y se te ponen los pelos de punta. Esto se produce para que se oxigene mejor toda la zona superficial a través de los poros, porque perdemos calor en estas situaciones. Luego se dilatan las pupilas, se contrae el estómago, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo puedes experimentar con algo real y con algo imaginado. Tú simplemente, una persona que tenga miedo a volar, dile que mañana va a coger el avión. Sí. Seguro que esa noche no duerme. Sí, no duerme, sí. no duerme. Pensando, estresado, angustiado, etcétera, etcétera. Solamente imaginando la situación que va a venir, ¿no? Es decir, sí que se puede producir. Esta era tu pregunta, ¿verdad? Sí. Las sensaciones, los aspectos psicofisiológicos se pueden producir casi de la misma manera. Vale, y por ejemplo, las experiencias previas nos pueden enseñar a sobrellevar situaciones que vengan, que repitamos otra vez. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si no hemos sabido gestionarlas o las hemos gestionado mal? Aumenta el estrés considerablemente, ¿no? Ya si la situación es estresante, el hecho de no haber sabido sobrellevar una situación que hemos vivido en el pasado similar aumenta, ¿no? Vamos a ver, esto tiene un doble efecto. Es decir, si ese estrés se produce de una manera inhabitual, es decir, se ha producido hace un año y se me produce ahora, sí. Probablemente sí, probablemente sí. Es decir, ciertamente el hecho de haber pasado por esa situación me enseña una cosa muy importante, que es básica, que es que por muy mal que esté con el estrés, no me va a dar un patatús. Es decir, ya sé lo que puedo esperar. Es decir, ya lo conozco. El hecho de conocerlo, en cierta manera, también ayuda a afrontarlo mejor, porque ya sabes lo que es, sobre todo si después has leído algo, te han explicado algo, etcétera, etcétera. Porque el estrés es muy aparatoso y, hombre, ciertamente en algunos casos puede tener unos efectos para el organismo muy perjudiciales. Pero si se produce de una manera continuada, es decir, con una cierta frecuencia, se produce otro efecto muy curioso, que es lo que llamamos la extinción. Es decir, se produce una habituación al estímulo y al final esa situación que te producía malestar, con el tiempo deja de producírtela, porque ya sabes que no pasa nada. Es decir, porque claro, tienes miedo a lo que viene después. Una situación de estrés es miedo también a lo que puede pasar después o cómo puede acabar aquello. Pero cuando te das cuenta de que no pasa nada, pues dices, pues nada, pues ya no le tengo miedo. Por ejemplo, te montas una montaña rusa la primera vez y bueno, casi te da el telele total. Pero si te vas montando con el paso del tiempo, al final incluso hasta le coges gusto. ¿Por qué? Porque ya sabes que no pasa nada y entonces entras en otra fase, en la de disfrute. Ahora, si vas una vez y ya no te vuelves a montar en la vida, muy probablemente, si lo haces otra vez dentro de un tiempo, lo vas a pasar fatal. Ya te digo, pero que se producen esos dos efectos. Dependiendo de la frecuencia, se puede producir una habituación y una extinción. De hecho, es como eliminamos la cantidad de miedos y de situaciones de estrés en la vida, porque se van produciendo y ya las conocemos y ya no nos producen malestar. Por ejemplo, imagínate una persona que tenga una enfermedad incapacitante. Al principio le dan el diagnóstico y eso le genera malestar, pero cuando lleva ya bastante tiempo, ya va habituándose a las pruebas, a todo, y ya no le genera tanto estrés como al principio. El policía, cuando está en la calle, le insultan, le dicen de todo, se pone en una situación de mucha tensión, pero cuando lleva ya 10 años ya te lo dirán, muchos de ellos. Llevas 10 años, te entra por uno y te sale por el otro, la mayoría de ellos. Claro, entonces la pregunta es, ¿por qué hace 10 años te producía tanto malestar y ahora no, si es la misma situación? Porque tú has hecho una cosa muy importante, que es, te has habituado al estímulo, pero también has reevaluado la situación. Has dicho, bueno, a ver, porque este me llame idiota no significa que yo lo sea. A mí, este señor no me conoce de nada, esto no es nada personal. Mira, me lo diría a mí como se lo diría a cualquier. Es decir, tú vas reevaluando la situación y llegando a otras conclusiones. Sí, eso sale en la serie que cuando les dicen no es nada a tu persona, es al traje que llevas cuando eres policía. Efectivamente. Más bien es el hecho de ser policía que no a la persona que va dentro del traje. Sí, pero mira, por ejemplo, la diferencia que hay de comportamiento entre el más jovencito y el que tiene más edad. El más jovencito es impulsivo, ¿no? Que cualquier cosa lo hace saltar, lo hace dispararse. Y como el de más edad le va diciendo, tranquilo, no es nada personal, no es nada. ¿Ves? Pero hay una diferencia de experiencia. Claro, de experiencia.
y de reevaluación también, ¿no? Vale. Hay personas que suelen vivir en el pasado o que están siempre proyectando en el futuro, en vez de estar viviendo el presente. Cuando ocurre una situación de estrés, ¿esto lo perjudica? El A no ver, ser podrías poner... consciente de, claro, tú estás, no estamos, por ejemplo, con la situación que estamos viviendo ahora, estamos en este presente, pero hay mucha gente que está pensando en lo que hacía antes, en lo que vives antes, o proyectando lo que vas a hacer después, sin saber ni si tienes un después. Entonces, en vez de vivir el presente como para no ponerte enfrente, enfrentarte a la situación. Entonces, eso genera más estrés, ¿no? Me refiero con el estrés. A ver, bueno, hay mecanismos de escape y de evitación que son muy utilizados, ¿no? A ver, yo creo que todos por naturaleza tendemos a evitar las situaciones desagradables, incluso a pensar en ellas, ¿eh? Ojalá. Lo primero que nos dicen a los psicólogos es, a ver, enséñeme algo para que deje de pensar en algo. Y es que eso no existe. Porque cuando dices dejar de pensar en algo, no, lo ideal es que puedas pensar en ello y no te genere malestar, o al menos tanto malestar. Porque cuando precisamente intentas no pensar en algo, es cuanto más piensas, ¿eh? Si yo te digo a ti ahora, Ana, te digo, mira, no pienses en un elefante rosa. Ya lo tienes en la cabeza metido. Sí, ¿eh? sí, Ya lo tienes sí. en la cabeza metido. Entonces, es un mecanismo de evitación y es un mecanismo, es una manera en la que las personas también afrontamos situaciones angustiantes. Es decir, que, por ejemplo, si mi situación de actual es estresante, pues recurro al pasado, situaciones positivas, agradables, etcétera, en donde me puedo refugiar, ¿no? Claro, eso tiene una vertiente negativa, que es que no me adapto al cambio y por lo tanto no afronto la situación, con lo cual no la resuelvo. Y posiblemente esa situación va a seguir martillándome durante un tiempo, ¿eh? O también puedo irme al futuro, pero irte al futuro a veces tiene su parte positiva, porque tú igual dices, oye, yo ahora estoy mal, pero me veo en el futuro bien, me veo que he adaptado y me veo que llevo mi vida de una manera más adecuada, ¿no? Que lo voy a superar. ¿Por qué? Pues porque igual en el pasado he tenido situaciones similares o también que me han hecho encontrar mal, pero después he estado bien en un futuro. Es decir, que también puede tener su parte adaptativa, ¿no? Ahora, si estamos siempre tratando de evitar y tratando de obviar las situaciones que nos generan malestar, claro, esto es el cuento de nunca acabar. Constantemente vamos a estar en círculos, en un bucle, repitiendo las mismas situaciones, porque no aprendemos o no nos adaptamos ni creamos ninguna estrategia para afrontar ese malestar. Es básicamente. ¿Qué son las distorsiones cognitivas, Fernando? Bueno, las distorsiones cognitivas surgen de nuestra mala interpretación de lo que ocurre a nuestro alrededor. A ver, por ejemplo, las personas cuando estamos funcionando en la vida, ¿no? Generalmente siempre tienen relación con mi relación con los demás, ¿eh? Sí. Yo si estoy en una isla desierta, poca distorsión cognitiva voy a tener. Si la palmera esa es verde o es marrón o amarilla. Pero si estoy moviéndome con personas, claro, constantemente estoy interpretando lo que ocurre, su comportamiento, el por qué dicen lo que dicen, el que han querido decir con lo que dicen, y eso va a tener un efecto también sobre mí. Por ejemplo, si yo te estoy hablando de contándote una cosa que me preocupa y tú bostezas, por ejemplo, a ver, que es normal bostezar, que no puede uno dar el bostezo y no necesariamente porque te estés aburriendo. Pero claro, lo primero que yo pensaré es de, vaya, que le estoy dando un rollo que le estoy dejando seca. Sí. Entonces, claro, ¿y eso qué hará? Que me encontraré inseguro, pensaré, vaya, eres un coñazo, mira lo que le estás contando, bueno, no le importas a nadie, la cabeza me vaya loco, ¿no? Entonces, claro, cuando realmente pues tú igual o tenías hambre o has tenido un momento de bostezo y ya está, no pasa nada. Esas son las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son que cuando estamos en nuestro funcionamiento cotidiano, malinterpretamos o interpretamos de una manera inadecuada lo que ocurre a nuestro alrededor. Tanto lo que hacen las personas, como lo que dicen, como lo que ocurre, etc. Y esto puede tomar diferentes formas. Te pongo algunas. Sí. Por ejemplo, la sobregeneralización. Imagínate que yo estoy funcionando muy bien todo el día, ha sido estupendo, tal y que cual, pero me sale una cosita mal, ¿eh? Y entonces tú me encuentras y me dices, ¿qué, Fernando? ¿Cómo te ha ido el día? Y yo te digo, fatal, fatal. Porque mira lo que me acaba de ocurrir, cuando realmente todo el día ha sido un día positivo. Pero yo, de una cosa, generalizo a todo el resto. Por ejemplo, el tener razón. Hay personas que tienen siempre razón, sí o sí. O sea,
tú no puedes decir nada porque siempre tienen razón. Entonces eso acaba fatal. Sí, sí. Luego están los debería, que son muy habituales, ¿no? Que la persona debería hacer esto, no debería haber hecho esto, no tendría que tal, no tendría que cual, como generándose unas obligaciones, ¿qué Sí. tal, no? Luego está la lectura del pensamiento, que esta es muy habitual, ¿no? Todos somos geniales leyendo el pensamiento de los demás, ¿no? Sobre todo cuando les decimos, esto lo has dicho por esto. Y te dice el otro, pues no. Y venga, hombre, no me engañes, que yo... Es decir, tenemos poderes sobrenaturales Sí. o paranormales. Podemos leer el pensamiento. Y es que además, lo bueno de las distorsiones cognitivas es que además ni te las cuestionas. Es que son así. Sí. Tú le lees el pensamiento a alguien y ya te lo lees y es así. Sí. Entonces, si yo creo que tú has dicho eso, por eso ya no me saca nadie de esa situación. Por eso las distorsiones cognitivas son tan potentes y son difíciles de erradicar, porque entran en el flujo del pensamiento normal y el sujeto las ve como lógicas y normales. Si yo me digo que no valgo nada, es porque no valgo nada. Sí. Ni siquiera me lo cuestiono. Sí, exacto. Si ni siquiera me lo cuestiono. Basta que cuando me digo algo vaya acompañado de una emoción negativa para que ese pensamiento ya sea verdad. Sí. Y no hay vuelta de hoja. Y aunque el de enfrente te diga que no es cierto, pero tú no te lo crees. Claro. Y tú le dirás, mira, eso me lo dices para tranquilizarme. Pero en el fondo piensas que no sé qué. Sí, es en el fondo piensas, ya estás leyéndole el pensamiento, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tú hablas por luego los dos. Sí, exacto. Luego está el sentimiento de culpabilidad, que uno se siente culpable por todo, hasta por la muerte de Kennedy, ¿no? Entonces, ya, pues pasa cualquier cosa en cualquier sitio, ¿qué habré hecho? La culpa es tuya. Esas son las distorsiones cognitivas, que en total creo que son unas 16 diferentes, con las cuales malinterpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor. Esto va hilado con la siguiente pregunta: ¿por qué no solemos aplicar los mismos sistemas de comportamiento a los demás que a nosotros mismos? Sí, ¿en qué pensabas cuando has hecho esta pregunta? Porque estabas pensando en algo. A ver, porque suele haber gente que es así. Quiero decir, no nos tratamos a nosotros mismos como tratamos a los demás. Para bien o para mal. Nos tratamos muchas veces con mucha más dureza a nosotros mismos que a los demás. Sí, bueno, esto algunos. Bueno, eso algunos. Bueno, esto, a ver, mira, yo creo que por término medio generalmente asumimos que los demás manejan nuestros mismos valores en nuestra sociedad. Así que, más o menos. Es decir, que los comportamientos son similares, ¿no? Es decir, si yo hago esto, yo estimo que el otro también lo haría. Lo que nos sorprende es que no lo haga, ¿entiendes? Sí. Por ejemplo, ¿no? O que, por ejemplo, pides algo por favor y te responden patapam, ¿no? O dices buenos días y nadie te dice nada, ¿no? Bueno, cosas así, entonces piensas, bueno, qué antipático, ¿no? Que manejamos este día a día en el cual esperamos que los demás se comporten de una manera similar o más o menos similar a la nuestra. Porque, claro, esto mismo no lo vas a pensar cuando te vas a Sudáfrica. ¿Por qué? Porque es otra cultura y otra forma de tal. Pero sí que en tu entorno normal, ¿no? Y es verdad que a la hora de interpretar el comportamiento de los demás, o podemos ser mucho más exigentes, que esto ocurre cuando somos muy exigentes con nosotros mismos. Cuando somos muy exigentes con nosotros mismos, tendemos a ser muy exigentes con los demás, incluso hasta puntos de mal gusto, esperando que los demás hagan lo mismo que yo haría, ¿no? Sí. Cuando realmente, pues igual la persona que tenemos delante, pues no le apetece o tiene otra manera de ver las cosas. Sí. Esto normalmente obedece a pensamientos rígidos, a formas de ver la vida rígidas, a la forma de que esto hay que hacerlo así, como yo lo hago, que son los del pensamiento único, ¿no? Hay que hacerlo así. Y así es como sí que interpretamos o tratamos de hacer que los demás se comporten como nosotros. Luego hay personas que se automachacan continuamente por su comportamiento y siempre ven en el comportamiento de los demás un espejo en donde aprender, porque ven que los demás se comportan más o menos bien, pero ellos son un cúmulo de errores y de fracasos. Entonces, todos lo hacen bien menos yo. Entonces, ya no es que sea autoexigente con los demás, es que lo soy conmigo mismo, pero el cuento de nunca acabar, porque esto no tiene fin. Eso es un pez que come todo lo que le eches, ¿no? Esa especie de autoexigencia personal. Y con lo cual te sientes mal. Ya te digo, en general solemos ser poco objetivos con nuestro propio comportamiento. Muy poco objetivos, ¿eh? Y luego están aquellos que, bueno, su comportamiento debería ser el reflejo del mundo, con lo cual son aquellos que van un poco sobraditos o subiditos, y entonces, claro, les parece increíble que los demás, primero, no se den cuenta
de su gloria personal Sí. y que no sean como ellos y que no hagan las cosas como ellos, ¿no? Entonces, yo creo que el punto medio está precisamente en darte cuenta de que las personas somos distintas y de que las personas nos podemos equivocar. Y ahí radica la autoestima, ¿no? La autoestima radica en decir, hago las cosas bien, he hecho cosas bien y aprendo de las que no hago tan bien. No me machaco por las que hago mal y las bien, bueno, como todo el mundo las hace bien, no hay que darles mucha importancia. Por eso os digo que ahí es donde está. El punto medio es complicado, es complicado. Y en el caso policial, por ejemplo, ¿cómo se trabaja con alguien que es el culpable de todo o alguien que no, nunca hace nada mal, que los hay también, yo todo lo hago bien, la culpa es del otro y hay otros, en cambio, que te dicen las culpas son mías? Bueno, vamos a ver, pero yo creo que esto se tiene que trabajar como con cualquier otra persona. El hecho de no asumir responsabilidades, hombre, yo creo que aquí depende de qué nivel estemos hablando. Si las responsabilidades son responsabilidades graves, aquí lo que hay que hacer es un estudio, una investigación y poner las cosas sobre la mesa. No, no es cuestión de hacer terapia, es cuestión de ver qué ha ocurrido y que el que tenga que arrostrar las consecuencias las arrostre. ¿Eh? A ver, el día a día del comportamiento tal, hombre, lo mejor es ignorarlo. A una persona así, lo mejor es ignorarla, ¿eh? Porque si no te puede amargar la vida. Lo que sí que es cierto es que aquí el mando tiene que estar muy atento para controlar y cortar este tipo de comportamientos. ¿Eh? Sí. Porque claro, no basta con que tú lo ignores a alguien que, pues, que constantemente dice esto lo hacéis mal o poniéndose él en el pedestal o machacando el comportamiento de los demás. No es suficiente con ignorarlo, porque claro, tú lo puedes ignorar 20 veces, pero igual a la 21 te dan ganas de levantarte y aquello acaba como el rosario de la aurora. Sí. Acaba mal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que se le puede pedir a alguien que ignore y que extinga un comportamiento, porque es la mejor manera, ¿eh? No hay mejor desprecio que no hacer aprecio, no meterte en ese juego, porque en ese juego ellos juegan mejor que tú. Sí. Y en eso te ganan, Sí. en eso te ganan. Entonces, aquí sí que el mando, el que lleva el equipo, el que lleva el grupo, el que dirige la comisaría, lo que sea, me da igual, debe ser muy atento y debe conocer a la gente y poner orden, e incluso de una manera firme. Si no sirven las buenas palabras, tendrán que servir las malas. Pero lo que no puede ser es que un elemento esté envenenando el funcionamiento de todo un colectivo. No puede ser. Esto no se puede permitir, bajo ningún concepto. Estaba leyendo un libro sobre el estrés policial y ponía que en muchas ocasiones hay policías, y bueno, esto se puede extrapolar a cualquier profesión, que cuando cometen un error imperdonable, lo que ellos consideran que es un error imperdonable, los lleva al suicidio. A ver, sí, yo conozco, te diría que contados con los dedos de la mano, estos casos. Sí. A ver, mira, depende a quién preguntes, te dirá, depende sobre el mismo suicidio, Sí. depende a quién preguntes, te dará su teoría al respecto. Pero en general lo que sabemos, y todavía no sabemos al 100% todo lo que se refiere al suicidio policial, Sí. pero sí que sabemos que en general las personas no se suicidan por un hecho o un factor aislado. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, he conocido algún caso de alguna persona con un componente, digamos, estricto en su vida, de mucho orden, de mucho tal, que después de haber sido, por ejemplo, acusado indebidamente de algo, no ha podido sobrellevar esa situación de su honor y se ha quitado la vida. Sí, un caso de estos sí que conozco. Y seguramente que habrá alguno más. Pero no podemos decir que esto sea frecuente dentro de los suicidios policiales. Es decir, en general, el suicidio policial, por lo que sabemos, tiene unas dinámicas de sumatorio. Es decir, generalmente las personas no nos quitamos la vida por un factor aislado, debe ser un factor altamente tremendo para que eso ocurra. Sí. Pero es un sumatorio de situaciones, es decir, que el sujeto es tal el dolor emocional que experimenta por esa acumulación de factores que ya empieza a ver en la muerte una salida única a ese dolor. Y piensa que el policía tiene algo que nosotros no tenemos, que es que además se puede desensibilizar ante el hecho de la muerte, porque ve accidentes, muertos, gente que se mata, gente que se suicida. Lo ve continuamente en su trabajo. Puede empezar a normalizar la muerte, incluso para él.
por ejemplo, pensando, mira, ese ya está tranquilo y sin problemas, ¿eh? Sobre todo cuando empieza ya a rondarle. Tiene un arma reglamentaria, la mayoría de los policías se quitan la vida con su arma reglamentaria, tienen la herramienta para hacerlo, la tienen en el cinto y están acostumbrados a llevarla. Es decir, que para el policía está en una serie de situaciones que, metido en un ámbito de problemas, situaciones irresolubles, angustias, etcétera, le coloca en un momento como muy ideal, igual a veces para tomar determinadas decisiones. Pero los casos exclusivos en los cuales una situación, un error, un factor único que sea tan grave como para tal, son los menos habituales. Es decir, generalmente hay una acumulación de factores y luego hay alguno concreto que termina ya de poner, de que la persona ya decide. Sí, efectivamente, que es aquello que uno llega a la situación de decir, nada de lo que yo hago, lo que llamamos la indefensión aprendida, nada de lo que yo puedo hacer va a cambiar mi situación. Entonces, la muerte se empieza a ver como una solución. Claro, pero esa decisión puede tardar meses, incluso años en tomarse. ¿Por qué crees que no se hace una evaluación del estado psicológico y emocional del policía y de su estado psicofísico para portar un arma reglamentaria? Bueno, sí que se hace realmente. Lo que pasa es Pero que bueno, no de una manera... más seguidos, quiero decir. No se hace de una manera uniforme. Por ejemplo, hay policías locales que sí se hacen y policías locales que no lo hacen. Sí. No sé que los Mossos lo hacen, la policía también lo hacen. Lo que pasa es que el tema que tú comentas es un tema muy interesante porque, claro, aquí de lo que estamos hablando es que lo que sabemos es que el empleo inadecuado del arma reglamentaria es más probable contra uno mismo que contra terceros. Es decir, el policía en general tiene temor a utilizar mal su arma reglamentaria. Por eso hay situaciones en las que la debería haber utilizado y por no utilizarla su vida ha corrido peligro, o la de terceros. Pero por el miedo a que si la utilizo mal, luego me va a caer encima, me puede caer encima del peso de la ley. Es decir, por un lado te dicen, aquí tienes la herramienta para poder utilizarla en caso de necesidad, pero ojito, que como lo uses mal, se te va a caer el mundo encima. Claro, tú, llegado a la situación, un segundo de duda te puede costar la vida. Ante otra persona armada. Te puede costar la vida. Y entonces, claro, lo que tú has preguntado es muy importante porque se piensa o se asume que la evaluación del arma, perdón, tiene que ser algo puntual. No, la evaluación del arma no debería ser algo puntual. Lo que debería ser algo no puntual es la evaluación psicológica y emocional del policía. Es decir, y el empleo del arma está dentro de ese ámbito. ¿Por qué? Porque a mí no me preocupa si sabe usar el arma más o menos, porque es una cuestión de técnica. A mí lo que me preocupa es que si lleva su arma con un estado emocional negativo, inadecuado, etcétera, pueda hacer mal uso contra sí mismo. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo que sería ideal, que no se hace, al menos de una manera genérica, es una evaluación continua del estado emocional y psicológico y personal del policía, dentro de un estudio sobre su salud mental y personal. ¿Por qué? Bueno, pues porque el policía está sometido a muchas situaciones de tensión que pueden afectar su estabilidad emocional. Además, está reconocido por todo el mundo que es uno de los trabajos más altamente estresantes. Entonces, claro, si tomamos el arma como un elemento único, quizá lo sacamos del contexto en el cual se debería estudiar. Entonces, haciendo esa evaluación continuada, con una buena comunicación y con una buena detección de problemas, seguramente podríamos prevenir muchos de los problemas que ocurren. Exactamente. Claro. Por ahí va yo. Pero evaluar un arma una vez y luego cada 3 años, ¿qué utilidad tiene? A mí lo que me interesa es que de alguna forma exista un mecanismo para que entre esos 3 años ese policía pueda ser evaluado, se pueda saber si pasa por un mal momento o necesita ayuda, etcétera, y entonces intervenir. Y entre estas intervenciones puede estar retirar su arma reglamentaria para evitar que se haga daño. Exactamente. Entonces, es más complejo que todo esto. ¿Cómo se hace para que la expresión de las emociones no suponga una amenaza para el policía? Hombre, yo creo que, primero de todo, que quienes tienen que poner en marcha estos, primero que se diseñen mecanismos de intervención, de trabajo, de procedimientos, etcétera, para normalizar este tipo de actuaciones. Es decir, que el policía pueda recibir atención y pueda expresar cómo se siente sin miedo a represalias, a que piensen que es un vago, así, etcétera, 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 ¿no?
Entonces, esto es lo primero, implica cambiar un poco la cultura, ¿no? Y lo más importante es que quienes tienen el mando de estas situaciones se lo tienen que creer. Es decir, Exacto. que seguramente son los primeros que tienen que demostrar que eso hay que hacerlo así. Es decir, es el mando o los mandos que tienen que decir y tienen que reafirmar la importancia de este tipo de situaciones, de decir las cosas, de comunicar los problemas, que comunicar los problemas no implica debilidad, sino que implica una respuesta ante una situación lógica del trabajo que estás haciendo y que seguramente si se resuelve a tiempo puedes seguir haciendo tu trabajo de maravilla y sin problemas. Ahora, si no la resolvemos, esto se va a ir acumulando con el paso del tiempo, luego empezamos con problemas, medicación, alcohol, empleo de técnicas no adecuadas para resolver los problemas. Exactamente. Problemas a nivel personal, problemas a nivel de pareja, problemas de muchos ámbitos. Sí. Entonces, ya digo, yo creo que lo primero de todo es que los que tienen que ponerlo en marcha se lo crean y realmente lo vean como necesario. Eso. Porque si no es así, esto no funciona. Sí. Tú puedes tener grandes planes de trabajo, pero si el que manda No lo ve o piensa entiendo. que son una tontería, no vale para nada, o no le da importancia, eso se va a morir de fino. Mira, que nos Por vean lo la tanto, entrevista que estamos haciendo los jefes. no, y además lo curioso del caso es que cada vez hay más gente concienciada. Fíjate, hay un Sí. grupo, por ejemplo, aquí, que yo creo que te interesaría mucho hablar con ellos también, que están trabajando sobre el mindfulness dentro de aplicando de la psicología policial, ¿no? Para ayudar al policía, generarle estrategias, etcétera, etcétera, que realmente Miguel pues Ángel. Miguel Ángel, sí, Tengo la efectivamente. entrevista el lunes que viene con él. Bueno, pues, pues son personas que están trabajando muy en serio y son personas que lo están viviendo esto como una necesidad a poner en marcha. O sea, que es algo que no puede esperar. O sea, Sí, y que además tampoco es tan complicado de hacer. O sea, que sí. no necesitas... Lo que pasa es que aquí, cada vez que queremos hacer algo, se juntan 200 personas en comisiones, en tal, y aquello se alarga como una intemerata, ¿no? Ya lo decía Napoleón, si quieres que algo se paralice, dáselo a una comisión. ¿Eh? Sí, Y esto es lo que sí, pasa sí, aquí. sí, O sí, sea, es al final, así, es así. eso es como funciona todo. ¿eh? Sí, es Ya así. digo, pues me alegra mucho que vayas a entrevistarlos, Sí, porque la el verdad lunes es que que viene. Sí, sí. estoy muy contento. Estas próximas semanas son policiales, las Bien está. próximas 3 son policiales todas. Muy bien. Eh, ¿Qué es el estrés de supervivencia? Bueno, ¿cómo se relaciona el estrés de supervivencia y el policía? Vamos a ver, el estrés de supervivencia, en líneas generales, mantiene los mismos parámetros a nivel psicofisiológico, es decir, lo que la persona siente, ¿no? Los cambios que se producen en el organismo, ¿no? De palpitaciones, sudoración, etcétera, etcétera, pero a un nivel bastante más extremo. ¿Por qué? Porque tiene un componente que no tiene el estrés, otro, que es que tu vida está en peligro. Ya. Es decir, objetivamente, tu vida está en peligro. ¿eh? Entonces, el policía esto lo encuentra en situaciones en las cuales es atacado o tiene que tener un enfrentamiento armado, tiene que utilizar su arma reglamentaria, situaciones que generan, no nos podemos imaginar el estrés tan brutal que generan, Sí. hasta el punto que pueden dejar a la persona totalmente inválida para poder reaccionar. Y lo que estamos hablando es del ser humano enfrentado a su propia muerte o a Sí. la posibilidad de su propia muerte. Entonces, ¿qué pasa con el policía? El policía, tú si ves una situación que te genera posibilidades de muerte, ¿qué haces? Pues haces varias cosas. O te quedas ahí quieto parada, como hacen O muchos escapa. animales. Sí, exacto. O sales corriendo, o si no te queda otra, ya te defiendes. Sí. Porque no te queda otra. Claro, pero el policía no puede hacer nada de eso. El policía se tiene que quedar cuando todos los demás salen corriendo. Exacto. Es decir, que básicamente tiene que ir contra lo que su biología le ha preparado para que no haga. Es decir, lo que su Exactamente. biología le ha preparado, lo primero que va a notar alguien que está en un estrés de supervivencia, que es, igual que en el estrés normal, que es que los músculos de las piernas y de los brazos se ponen muy tensos. Toda la energía, o casi toda, va dirigida allá. ¿Por qué? Para salir corriendo o para golpear o defenderte. Es decir, Sí. los músculos gruesos. Es en lo primero que se va la energía. Claro, pero el policía no puede salir corriendo y mucho menos se va a quedar ahí a repartir. Primero de todo va a intentar resolver como pueda. Claro, a veces son tan rápidas estas situaciones que no da tiempo a nada. Pero bueno, piensa que su biología le está arrastrando a salir corriendo y él tiene que quedarse allá. ¿Eso qué implica? Implica un desgaste emocional impresionante. Porque la energía que tenemos para poder resolver esto es limitada. Por eso, precisamente en una situación de estrés de supervivencia, lo primero que se pierde, de las primeras cosas que se pierde, es el movimiento fino de la mano. Porque la energía va a los brazos.
Nosotros no hemos nacido pensando que llevaríamos una pistola. La pistola en la mano. Por eso, claro, pues imagínate cuando pierdes esa habilidad, ¿cómo puedes manejar el arma cuando necesitas el movimiento fino de la mano? Por eso el manejo del arma se hace muy complicado porque el sujeto pierde literalmente la habilidad fina motora de las manos. De las manos. Tienes que cargar, tienes que hacer un montón de cosas que se hacen complicadísimas. Después pierdes la visión de profundidad, con lo cual no puedes apuntar. Eso que haces en la galería y te sale tan bien, en la vida real resulta que miras así y lo ves todo borroso. ¿Por qué? Porque ya has perdido la visión de profundidad. De ahí que los policías disparen delante donde pueden, porque no ves, literalmente no ves. ¿Qué más cosas? Y además que se mueve, el de enfrente se mueve, que cuando estás practicando tiro, la diana no se mueve. Claro, y con un agravante, que además perdemos la visión lateral, periférica. Exacto. Con lo cual, si ese sujeto se mueve a nuestra derecha, literalmente ya no lo vemos. Y si hay más de un malo que no están enfrente nuestro, el de la derecha o el de la izquierda, si nos quedamos fijos, no los vemos. Con lo cual son una amenaza. Sí. Pero es que no los vemos literalmente, ¿eh? Es que perdemos. ¿Por qué? Pues porque el cerebro tiene que economizar la energía y mandarla a los lugares en donde considera que son más útiles, que es a los miembros, a los brazos y piernas, pero que te quita de la visión, te quita del oído. Por eso muchas veces el policía no oye cuando le dan instrucciones o no oye ni siquiera los disparos de su pistola, no los llega a oír muchas veces, porque pierde esas capacidades. Claro, imagínate que el policía tiene que rendir adecuadamente con una minusvaloración de sus capacidades psicofisiológicas en una situación de vida o muerte. Tremendo. Tremendo eso. Tremendo. Yo creo que a veces no somos conscientes cuando vemos igual un vídeo que la gente dice, fíjate, es que disparan por cualquier cosa, ¿no? Sí. Estos comentarios de ignorante, no se dan cuenta de todo lo que ocurre en una situación de enfrentamiento armado que sitúa al sujeto entre la vida y la muerte. Creo que es algo que si no se vive, no se comprende. No se puede comprender, no. No se puede comprender, ¿eh? Y sobre todo, no se puede comprender los cambios tan brutales que experimenta tu cuerpo, que tú mismo, es que muchos policías te lo comentan. La primera vez que han estado en una situación de estas, te dicen, es que no sé ni lo que me estaba pasando. Es que esto no me estaba pasando a mí, lo veía como una película, todo en cámara lenta. Es como si le estuviera pasando a otro. Claro, porque todo el mundo espera, todo policía supone que alguna vez va a tener que emplear su arma. Sí. Y piensa que cuando la va a emplear, le va a ir bien. Pero la realidad es que no también, porque incluso a distancias de 3 metros puedes fallar casi todos los disparos. O sea, y además que tienes que tomar decisiones en muy un rápido, segundo, muy rápido, y a lo mejor rápido. Varias. Y con muy poca información. Exactamente, exactamente. Con muy poca información, ¿eh? Es decir, que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero hay que decir también que la mayoría de los policías se retirarán de policías sin haber empleado nunca su arma contra nadie. Porque la estadística es muy baja en el sentido, incluso eso que vemos en las películas americanas y tal, bueno, no es tan así. La realidad es que un policía norteamericano es más probable que se retire sin haber empleado su arma reglamentaria que habiéndola empleado. Lo que pasa que es verdad que hay sitios, lugares, cuerpos policiales en los que es más frecuente la intervención de este tipo, pero no en la globalidad de la policía. Tú antes me decías que para que haya un suicidio se tienen que dar muchas situaciones que lleven a ese suicidio. ¿El estrés es una de las más graves para llevar a cabo un suicidio dentro de un policía? Vamos a ver, es una más. Sí. Bueno, es una más importantísima. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque en general cuando estamos mal, los seres humanos, cuando percibimos un malestar, ¿qué es lo que percibimos? Estrés. Es decir, nos genera angustia, malestar. Puedes llamarle estrés, puedes llamarle angustia, puedes llamarle tristeza, puedes llamarle lo que sea. Es verdad que el estrés será por unas situaciones. Por ejemplo, si fallece un ser querido, seguramente la emoción predominante será la pena, la tristeza, la desesperanza. No será el estrés. El estrés puede venir asociado al hecho de decir, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué hago con mis hijos? Porque igual de repente tengo hijos pequeños, ¿ves? Sí. Prefiero que el estrés puede acompañar siempre a las situaciones de pérdida, pero generalmente el estrés suele acompañar situaciones que nos generan malestar. Cuando sabemos que nos generan malestar es porque nos notamos diferentes. Eso es angustiados, ansiedad, estrés, etcétera, etcétera. Sí, evidentemente es un factor muy importante, muy importante. Vale, el otro día leía una noticia de que decían que con la COVID-19 que habían aumentado las crisis de ansiedad, de pánico, depresión, incertidumbre, el suicidio.
ya a nivel general de la población en España, cada 2 horas y media se suicidaba una persona actualmente. ¿Qué crees que no estamos haciendo o qué estamos haciendo mal para derivar en esta tasa tan alta de suicidio, tanto policial como fuera de la policía? Porque ha aumentado muchísimo. A ver, en el policial se va manteniendo, se va manteniendo, a ver, que no es una buena noticia, evidentemente, pero va por flujos, por años también. Sí. Lo que sí que es cierto es que se ha observado, claro, que los sistemas de atención de salud mental no han podido dar atención como se daban habitualmente. Es decir, que muchas personas que estaban en tratamiento, que seguían una atención psicológica o psiquiátrica o iban a visitas, a consultas, etcétera, se han encontrado que durante meses no han tenido nada de esto. O lo han tenido mucho menos. ¿Por qué? Pues porque ha habido que reducir, es decir, se ha tenido que enfocar casi toda la atención médica en el tema del COVID, como es lógico también, ¿no? Porque los recursos son los que son. Pero bueno, ciertamente toda esta gente, mucha de esta gente, de estos ciudadanos que estaban con problemas de salud mental, pues han tenido una minva una disminución en la calidad de la atención que han recibido y en la frecuencia de la atención que han recibido, pero como también muchas personas con otros problemas, con otros problemas médicos también. Claro, esto tiene una consecuencia, que la gente pues genera más problemas añadidos, puede haber un poco más de suicidios, pero también es cierto que el hecho de estar encerrados, las personas lo llevamos bien un cierto tiempo, pero puede también generar otros problemas secundarios, como el hecho de no comunicarte con los demás, falta de relaciones interpersonales, el contacto humano, sobre todo la relación con los demás es lo que nos ayuda muchísimo a amortiguar nuestro estado de ánimo, porque también nos comunicamos con otros, pero mucha gente se ha comunicado a través de videollamadas, pero la piel con la piel los seres humanos la necesitamos. La necesitamos, ¿no? También es verdad que pues eso, muchas parejas también han hecho pum, después de estar tanto tiempo, 24 horas juntos. También es cierto que hoy no es lo mismo estar con los niños un rato que estarte varios meses sin salir de casa con ellos en casa. El que haya tenido niños ya sabe de lo que estoy hablando, el que te dan ganas de salir por la ventana. O sea que yo creo que es una mezcla de cosas. Ahora que es verdad, que yo creo que esta pandemia, por desgracia, pudiendo habernos enseñado cosas, no hemos aprendido demasiadas. Por ejemplo, no hemos aprendido a ponernos al día en el tema de la enseñanza online, que no lo hemos aprovechado para nada, la experiencia. ¿No? En muchas cosas está. Y tampoco en el tema de la salud mental, ni tampoco en los sistemas preventivos a nivel del suicidio, etcétera. Bueno, todo el mundo habla, hay que hacer un plan de suicidio. Como somos 17 comunidades autónomas, cada uno va a su bola, ¿no? En la sanidad, en de todo lo demás, ¿no? Es decir, que al final resulta que todo el mundo se mueve, pero la casa sin barrer. Exacto. Y entonces, ahora tenemos algún sistema preventivo para decir, oye, si las personas se encuentran mal, ¿qué pueden hacer? Se pusieron en marcha una serie de iniciativas como, por ejemplo, problemas de salud mental a través de colegios de psicólogos para que la gente llamara como el teléfono de la esperanza o el 112, etcétera, etcétera, por temas de tal. Pero bueno, ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Porque, ojo, aquí pasan cosas. Es verdad, muere gente. Hay personas que enferman, hay personas que se lo pasan muy mal y no reciben atención. Y llaman por teléfono al médico o a su psiquiatra y no le cogen el teléfono en semanas. Y esto lo estás viendo cada día que ocurre. Claro, estas personas, ¿qué hacemos con ellas? O sea, si no tenemos una respuesta alternativa, pues más de lo mismo. Es decir, nos vamos a encontrar que nos va a pillar el toro como ya nos pilló en la primera, que se supone que teníamos el mejor sistema sanitario, no te digo casi del mundo, y al final, ¿quién ha dado la cara? Pues los médicos, las enfermeras son los que nos han sacado del problema, porque el sistema no nos ha sacado del problema. Y espérate que estamos metidos en el problema, claro. que no hemos... Al final son las personas. Es como decimos, no, es que el Estado no, pero al final ¿quién te saca del problema? El policía que está en la calle ayudando día a día. Ese es el que te saca del problema. Exactamente. Esta es la cuestión. Pues ya, yo creo que hemos hecho cosas mal, pero el problema está en que no vamos a hacerlas de nuevo bien, no las vamos a hacer bien. Posiblemente muchas de ellas las vamos a dejar como estaban. Sí, que salimos de la primera ola, de la 2 y vamos a la 3 en las mismas condiciones, que es increíble. Sí. Yo es que estoy oyendo lo mismo. Mira, las situaciones de los hospitales, la misma antes que después. Con los niños que van al cole, resulta de que ninguno está al día para dar clases online y para llevar las cosas tal. ¿Y qué ha pasado en todos estos 9 meses? Sí, exacto. Sí, nada. ¿Qué hay en todos estos 9 meses? Claro, y luego te dicen, no, es que es un tremendista. Sí, claro, pero bueno, pero luego la gente se muere y la gente lo pasa mal, la gente... Claro.
Además, yo creo que, porque dicen, hay un nuevo confinamiento, si se pone, pero es que el confinamiento no es la solución, es lo último, es el haber fallado en todo, no haber tenido medidas y uno se confina. Sí, ya te digo, yo reconozco mi desconocimiento sobre muchos aspectos de esta enfermedad, yo lo reconozco porque tampoco soy ningún entendido, ¿no? Pero sí que es verdad que si estábamos hablando de lo que hemos hecho mal hace 9 meses, es muy triste que pasen 9 meses y sigamos haciéndolo mal. Haciendo lo mismo. Claro. Pues va la última, Fernando, y ya te libero de semejante carga, que ya te tengo aquí un buen rato. ¿Qué pueden hacer los policías que están estresados cuando una situación les supera? Y si tú crees que una buena habilidad para la toma de decisiones puede ser un importante recurso para afrontar el estrés. Vamos a ver, ¿qué puede hacer el policía? A ver, yo creo que, primero de todo, el policía debería poder contar, lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Con la tranquilidad de que puede comunicar su estado, no encontrarse bien anímicamente, y que esto no le va a suponer ninguna merma a ningún nivel, ni de su imagen, ni económica, ni personal, ni de ningún tipo. Y que pueda disponer de recursos de atención, ya sean por el propio departamento o sean externos. Es decir, sí. Y que además esto pueda hacerlo lo antes posible, porque esto es fundamental. Cuando empiezas a estar mal, cuando empiezas a notarte mal, pregunta, acércate a buscar ayuda, porque cuando ya estás muy, muy mal, las cosas se complican y a veces es muy difícil salir de ahí. Y además, cuando estás muy, muy mal, igual todo tu entorno personal se ha quedado afectado. Tu familia, tus amigos, todo en general, ¿no? Entonces, con lo cual ya no tienes que resolver un problema, tienes que resolver 5. Sí. Bien, esto por un lado, de que deberían estar estos sistemas de atención y que se deberían normalizar su uso. Es decir, que el policía sepa, porque si el policía tiene un problema de garganta, sabe dónde tiene que ir. Y si le duele el estómago, sabe dónde tiene que ir. Sí. Pero, ¿y si tiene un problema emocional, psicológico, de ansiedad? ¿Sabe dónde tiene que ir? ¿Puede confiar en que le va a contar algo a alguien y está seguro de que le cuenta cosas y todo se queda ahí? Porque muchas veces también está esa desconfianza, ¿no? Y claro, esa la tenemos todo. Y si cuento algo y luego lo cuentan, que igual no, porque los profesionales no contarán nada, porque esto es secreto profesional. Pero bueno, pues está esa duda muchas veces, ¿no? Sí. Y entonces, claro, todo eso se tiene que clarificar y tiene que estar el mecanismo que sea sencillo, de acceso sencillo. Y que cualquier tipo de comentario sobre ese compañero que está tal negativo se tenga que cortar de raíz. Y para eso los mandos tienen que cortarlo de raíz y transmitir su compromiso con el que la gente que está ahí dentro bajo su mando va a estar bien atendida. Y mira, ahora que dices del mando, ¿y si el mando es el problema? A ver, si el mando es el problema y lo sabe, pues tendría que hacer lo mismo que el agente. Ahora, si no lo sabe, pues igual los que le rodean de otros mandos deberían también comunicarlo. Ya. ¿Sabes? Porque claro, luego también te encuentras con cada trastornazo de personalidad que está al mando de personas, por eso te digo. que dices, jolín, es que te da miedo y todo, ¿no? De cómo puedes cargarte el funcionamiento de algo. Pero esto en cualquier ámbito de la vida, no solamente en el policial. Ya te digo, pero eso, que los mecanismos sean claros, sencillos y fáciles de acceso. Y que además estén respaldados por el resto de tal. Y que los propios compañeros vayan generando una cultura de decir, oye, aquí cuidamos de la gente, ¿eh? Y estos comentarios negativos de lo que es un vago, lo que tal, que son muy frecuentes, esto se tiene que cortar de raíz. Y por eso hay que hacer cultura de ello. Porque si no, al final la gente no es atendida de una manera adecuada. Y lo otro que me has preguntado es lo de la toma de decisiones, ¿no? Sí, si tener habilidad, porque hay gente que tiene habilidad para tomar decisiones rápido, es un importante recurso para afrontar el estrés. A ver, lo que pasa es que la toma de decisiones es un tema muy amplio. Me refiero en la calle, por ejemplo, un policía que, vamos a hablar de uno de base, no de uno que esté en el despacho, uno que esté en la calle. A ver, pero yo creo que la toma de decisiones para cualquier aprendizaje en la vida, como he tenido yo o has tenido tú en tu trabajo, ¿no? Pasa por la formación. Es decir, y la formación es fundamental, la formación continua. Es decir, que la toma de decisiones, al fin y al cabo, no te viene a ti la inspiración del cielo. ¿Cómo tomas decisiones? Por lo que aprendes y por lo que ves hacer a otros. Entonces, conforme eso tú vas cogiendo una gama de habilidades que vas poniendo en práctica después, porque vas viendo lo que funciona y lo que no.
Pero lo que falta muchas veces es la formación continua. Es decir, que de alguna forma al policía se le vaya poniendo al día cada vez más de determinados aspectos de su trabajo, para que pueda funcionar mejor. Porque si tú sabes cómo actuar en un caso de violencia de género, si te dan herramientas para poder actuar, vas a actuar mejor y más seguro que si no sabes nada. Sí. Ahora, claro que el policía también tiene que acudir a esa formación para poder luego sacarla y poder utilizarla en bien. Para mí que la toma de decisiones se basa fundamentalmente en la formación continua, es decir, en el compromiso de que yo cuanto más aprendo sobre lo que hago, mejor voy a responder. Aquí la improvisación puedes tenerla en algunos momentos, porque igual no todo en la vida está cuadriculado, ¿no? Sí. Pero la formación, igual que en lo del tema del arma, en lo del tema de la intervención, lo que sea, la formación está en la base de la toma de decisiones. Es decir, que sin una buena formación, tu toma de decisiones es muy reducida. Es muy cortita, porque además, quiero decir, tiene uno que ir actualizándose. Y con las leyes, todo cambia muy rápido. Y dentro de esa formación continua tendría que estar el tema del estrés emocional. Sí, totalmente de acuerdo. Porque fíjate bien una cosa, que el policía no solamente tiene que lidiar con sus emociones, sino con la de la gente con la que interviene. Exactamente, ahí está. Mira, hay un dicho muy claro que es cuando de repente hay una intervención y pregunta el jefe, ¿quién ha ido? Pepito. Y tú piensas, se ha ido con un problema, va a volver con dos. Ahora te dicen, se ha ido Juanito. Estás tranquilo, sabes que este lo va a resolver bien. ¿Cuál es la diferencia? Uno tiene habilidades para resolver y el otro va a traerse no solamente el problema que ha ido, sino el que va a crear. Va a venir con dos. Ya. Pues muchísimas gracias, Fernando. Me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho de ti, que es lo importante, y espero que tú hayas pasado un buen rato aquí también, en la asociación. Sí, muchas gracias, ¿no? Y sobre todo que el tema policial le des importancia, porque es un colectivo muy castigado, muy injustamente tratado, y que creo que merece, como mínimo, nuestro respeto. Y a partir de ahí, todo lo que podamos hacer para dignificar su estado personal y su estado profesional. Estoy de acuerdo contigo totalmente, por eso estoy haciendo estas semanas un poco para ayudarles a tener un poco de herramientas. Un granito de arena, ahí somos tú y yo, un granito de arena. Pues muchas gracias y hasta la próxima, Fernando. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por acompañarnos un día más. Espero que hayáis aprendido tanto como yo sobre el estrés policial y qué herramientas son necesarias para gestionarlo. Si pertenecéis a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pondremos teléfonos a los que podéis llamar en el caso de necesitar ayuda. Si os ha gustado, suscribiros para que se os avise de las próximas entrevistas y darle al dedo. Gracias.